Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo, regocijaos. Mis amados, hoy nuevamente continuamos compartiendo la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a hablar de la omnipotencia de Dios, que es el poder ilimitado que Dios tiene. Pero antes de ello, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y el historiador Lucas empieza con un evento importante y narra un lugar llamado Nazaret, donde un ángel llamado Gabriel viene donde una virgen en Nazaret. El versículo 26 dice: y este ángel le dice a la virgen que en su ser será concebido un varón y lo llamarás Jesús. Y esta virgen, en su asombro, le dice: ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. ¿Y cómo va a ser posible? Porque no he tenido relaciones con un hombre. Y obviamente, en la mente de María, si en el orden de las cosas, para que una mujer pueda quedar embarazada, tiene que tener relación con un hombre. Pero el ángel Gabriel le dice de que el Dios que todo lo puede y que todo conoce, aún en su prima Elizabeth, esta que está envejecida, ha concebido para sorpresa de María. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 34. María dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el versículo 36, el ángel le dice: y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. El ángel le dice a María de que su pariente, la que llamaban la estéril, ahora está embarazada y tiene 6 meses de embarazo. Y cuando María dice del cómo esto puede ser posible, nace el texto que a los evangélicos les encanta. ¿Sí? Evangélicos viene de evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque traen una nueva y una buena noticia. Pero la palabra evangélicos en sí no está en la Biblia, sino que esto surgió de la palabra evangelio. ¿Sí? Porque evangelio es la buena nueva y la buena noticia. Esto aclaro, ¿sí? Nosotros somos cristianos, ¿sí? Aunque muchos nos digan evangélicos, pero no nos debemos molestar por esto, porque esto sale a la luz de que llevamos la buena nueva y la buena noticia de salvación del reino de Dios. Y a muchos de estos evangélicos, de estos cristianos, pues les encanta el texto que a continuación voy a decirles. Y cuando María dice del cómo esto puede ser posible, nace el texto que a los evangélicos les encanta. Vuelvo a decirlo. Y Lucas capítulo 1, versículo 37, el ángel dice: porque nada es imposible para Dios. Hay que tener para este texto un contexto en lo que el ángel se está refiriendo, y no aplicarlo para todo, como lo aplican la mayoría de los cristianos en la actualidad. Hoy, basándonos en la expresión del ángel Gabriel de que nada es imposible para Dios, hoy vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. Ya entendimos que la palabra omni quiere decir todo, o todo lo abarca, y la palabra potencia quiere decir poder. Es decir, el poder que lo abarca todo. Y esta es la omnipotencia de Dios. Es decir, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, hablamos del poder ilimitado que Dios tiene. Dios es un ser con un poder ilimitado. Por lo tanto, decimos por la palabra de Dios de que Dios es un Dios omnipotente. Bíblicamente,
no encontramos la palabra omnipotente ni omnipotencia, pero a cambio encontramos la expresión todopoderoso en cantidades de veces en la Biblia. Lo mismo pasa con la palabra omnisciente. No la encontramos en la Biblia, pero sí los profetas decían, vive Jehová, o Jehová dijo, ¿sí? Cuando anunciaba con anticipación los hechos y los sucesos que sucederían. Lo mismo pasa con la palabra omnipotencia o omnipotente. En la Biblia no encontramos esta expresión, pero sí encontramos la expresión todopoderoso. Y todopoderoso quiere decir que todo lo puede. Partiendo de este punto, Dios es omnipotente, el cual quiere decir que es el todopoderoso. ¿Cómo se descubre en la Biblia de que Dios es el todopoderoso? Y en primer lugar, Dios se manifestó a sí mismo, el todopoderoso. Hay dos razones, pero la primera es que Él mismo se manifestó. ¿Y a cuál hombre se lo dijo? Se lo manifestó a Abraham, cuando le dio a conocer todo su propósito en cuanto a la recuperación de su reino en la tierra. ¿Y dónde dice eso? Lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. Dice de la siguiente manera: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Esto es importante porque aquel hombre oyó todo y Dios se lo dijo. E incluso en aquellos que no eran pueblo suyo, serían su pueblo después. Vemos cómo Abraham escucha toda la narración y Dios le dice: esto va a suceder. Y esto va a ser posible porque yo soy el Todopoderoso. Dios le está diciendo de que todo lo que le está diciendo se va a cumplir. Primero, porque Dios es omnisciente, porque lo conoce todo. Pero también te estoy afirmando y te doy la promesa de lo que yo te digo se cumplirá. Y haré posible que se cumplan, porque para mí no hay imposibles, porque yo soy un Dios todopoderoso. Ahora, solo Jehová tiene esta característica, esta virtud, y solo Él la tiene y nadie más. ¿Por qué? Aunque Satanás es poderoso, no es el todopoderoso. Aunque Jesús es poderoso, no es el todopoderoso. ¿Quién es el único todopoderoso? Y ese es Jehová. Job capítulo 37 versículo 23 dice: Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Aquí la palabra dice de que Jehová es el único todopoderoso, y Job explica el por qué, el cual no alcanzamos, porque es grande en poder y en juicio, y por esto no lo alcanzamos. Algo importante, la imagen de Dios, ¿quién es? Lo es su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dijo: quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y con esta frase deja claramente de que nadie puede alcanzar la posición de poder que tiene el Padre. Podemos decir lo que dice la palabra de Dios: yo soy Jehová y fuera de mí no hay nadie. Yo soy el único. ¿Quién es todopoderoso? Jehová, el Padre, el Dios verdadero. Y de ahí para abajo, muchas criaturas podrán recibir poder, pero el todopoderoso es Jehová. Job capítulo 11 versículo 7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Diga: ¿llegaré yo a la perfección del Todopoderoso? Y no es así. Es una insensatez
de que alguien intente asemejarse al Todopoderoso. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aunque Satanás no se atrevió a decir seré igual a Dios, sí dijo seré semejante, me voy a parecer. Y esto lo vemos también en el ejemplo en la Torre de Babel, presumiendo de que tienen o tenían la perfección de Dios. Y por afirmaciones como estas, hoy muchos se hacen jueces de otros y lastimosamente, y si me salvo o no, no es porque si Dios me condena, sino porque otros me están condenando. Aún Dios no ha dado su veredicto, y sin embargo, otros ya dicen, este se salva y este se condena. La palabra de Dios dice, como lo dice Job, de que nadie puede pretender en llegar a la posición de Dios. ¿Por qué? Porque en primera medida la Biblia nos dice, por palabras del mismo Dios, quien le dijo a Abraham, yo soy el Todopoderoso. La segunda razón es por sus obras. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen por ahí. Así que tenía que demostrarlo. Así como le dijo a Abraham en aquel entonces. ¿Y cómo lo hizo? Por sus obras. Dios demuestra de que es el Todopoderoso, y la única forma en demostrar que es todopoderoso es que ponga en funcionamiento su poder inagotable. ¿Y cómo lo hizo? Puso en acción su poder. Génesis capítulo 1, Dios muestra su poder y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Su poder. Basado en este poder de Dios, que es su Espíritu, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, sepárense en las aguas y descúbrase lo seco, y así fue. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y las produjo. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y árbol que dé semilla, y fruto, y animales según su género, y lo hizo. Y además dijo Dios, hagamos al hombre, y lo hizo. Con esto no solamente dijo ser Dios el Todopoderoso, sino también lo demuestra por sus obras de que Él es el Todopoderoso. Y por eso esta evidencia la encontramos en Génesis capítulo 1, en la creación de todas las cosas. ¿Quién tiene este poder? Dios. Y por eso Él es el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 dice lo siguiente: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y cantan el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo dice que son sus obras? Son grandes y maravillosas, y por esto Dios es el Todopoderoso. Y estas obras definen de que Dios es todopoderoso, porque es todopoderoso, porque Dios tiene y puede, y todo lo puede, según sus obras, lo afirman. Y aquí comienza nuevamente el problema, como en todo cuando vimos la omnisciencia. Y decimos de que Dios todo lo conoce, y dicen de que Adán pecó, pero Dios sabía de antemano de que iba a fallar. Y si lo sabía, ¿para qué lo creó? Y ponen a Dios en tela de juicio. Lo mismo pasa al decir de que Dios es todopoderoso, de que todo lo puede, porque no impidió de que el hombre se rebelara. Si Dios es todopoderoso y todo lo puede, ¿por qué dejó que Satanás tomara el reino de Dios en la tierra? Si Dios es todopoderoso y todo lo puede, ¿por qué un ser querido muere? Si Dios es todopoderoso y todo lo puede, ¿por qué nos enfermamos? ¿Y por qué estamos como estamos si Dios es todopoderoso?
Y para esto hay que comprender lo que la palabra dice cuando se lee Lucas capítulo 1, versículo 37. Este verso tiene un contexto, el cual me obliga para no tomar este verso y aplicarlo en cualquier forma o manera, porque para esto existe un contexto. Ahora, esto no le quita la posición a Dios, pero sí nos da el entendimiento y la razón por la cual el ángel dijo: para Dios no hay nada imposible. ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el contexto según lo que el ángel dijo? Para Dios no hay nada imposible. Hay dos razones. Número uno, humanamente es imposible que una mujer conciba sin tener relaciones o coito con un hombre. Esto sería la primera razón. Y la segunda razón, el ángel le dice a María: aunque una mujer esté vieja como Elizabeth para concebir, esto no es imposible para Dios, porque Él puede abrir la matriz y así está que no concebía lo pueda hacer. El contexto ahí es aplicable por lo que Dios iba a hacer en María y en Elizabeth, lo cual quiere decir de que la segunda razón por la cual sabemos de que Dios es todopoderoso, lo sabemos por sus obras, por esta acción que Dios hizo en María y en su prima Elizabeth, ¿sí? Porque solo Él, que es el todopoderoso, pudo hacer de que María concibiese sin ella estar en relación con un hombre, y pudo hacer de que aquella mujer vieja que llamaban la estéril abriera su matriz y pudiera concebir y dar a luz un hijo. ¿Y esto quién lo hizo? El Todopoderoso, ¿quién es? Jehová. Y ahí es aplicable el texto que el ángel dice: para Dios nada es imposible. ¿Cuándo se utiliza esta expresión fuera del contexto? Como cuando en los púlpitos les dicen: Dios te va a dar una casa, porque para Dios nada es imposible, y no te da la casa. ¿A quién hacen quedar mal este predicador? A Dios, porque utilizó un texto fuera del contexto. Lo mismo pasa cuando alguien está agonizando y llaman al pastor pensando de que con la oración de aquella persona moribunda se va a levantar, por el decir de que para Dios no hay nada imposible. Y al otro día, esta persona a la cual fueron a orarle, a pedirle a Dios y a decirle que para Él nada es imposible, esta persona muere. ¿Y a quién hacen quedar mal? A Dios. Y esto no es así, hermanos. Esto no es así. Por eso es tan importante el conocimiento, porque si tengo o no tengo el conocimiento, yo libre a Dios o lo comprometa más. Queda claro del por qué Dios es omnipotente o el todopoderoso. Primero, porque Él mismo se manifestó o lo manifestó. Y segundo, por sus obras creadas. Pero aunque siendo Dios el todopoderoso y que todo lo puede, hay cosas que Él no puede hacer y son un imposible para Dios. Volvamos a lo que el ángel dijo: para Dios no hay nada imposible. ¿Dios tiene imposibles? Diga sí. ¿Será que los imposibles de Dios le quitan poder, autoridad y dominio? En ninguna manera. No. Los imposibles de Dios lo exaltan aún más. Número 1. Vamos a ver 3 imposibles para Dios. Y el primero es que para Dios es imposible mentir. Número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto quiere decir de que no existe la posibilidad de que Dios mienta, porque su naturaleza es la verdad y por eso le es imposible. Hebreos capítulo 6, versículo 18, palabras del apóstol Pablo, dice: para que por 2 cosas inmutables,
en las cuales es imposible que Dios mienta. Pablo habla de la promesa y del juramento. Por esto es imposible que Dios mienta. La segunda razón o la segunda imposibilidad que tiene Dios es: no puede crear otro Dios como Él. Porque aunque Dios es todopoderoso en su extensión de su poder y puede crear y dar vida a criaturas, los crea inferiores a Él. Dios tiene esta imposibilidad, o Dios está imposibilitado para crear un ser superior a Él. Ahora, ¿esto le quita autoridad, dominio y excelencia? No, antes lo pone en la cúspide y sobre Él no hay nadie. Número 3, la tercera imposibilidad para Dios. Otro imposible para Dios es que Él no puede quebrantar sus principios, sus mandamientos y leyes. Dios se rige por estos principios. Dios es todopoderoso, sí, pero Dios rige su poder por sus normas, por sus leyes y por su naturaleza. Job capítulo 8 versículo 3 dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? En ninguna manera. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 dice: porque Él es la roca cuya obra es perfecta, porque sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Lastimosamente, muchos ponen a Dios como si fuese una lamparita de deseos, que la frotan para que salga el genio y les conceda el deseo, solucionándoles el problema. Y tristemente no es así. Si esto fuera así, no habrían evangélicos pobres ni enfermos. El poder de Dios está predeterminado por sus principios y por su naturaleza. Si Dios es amor, Él se va a regir por este principio. Si Dios es justo, Él no pervertirá su justicia, porque Él se rige por sus reglas, estatutos y sus leyes. Apocalipsis capítulo 16, versículo 7 dice: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Qué aprendimos hoy? Número 1, que la palabra omnipotencia no está en la Biblia, pero a cambio encontramos una expresión que es exactamente la misma, de que es un Dios todopoderoso. Número 2, ¿por qué sabemos que Dios es todopoderoso? Porque Él mismo se lo manifestó a Abraham. Y número 2, lo contemplamos por sus obras creadas. Número 3, aunque la Biblia dice de que nada es imposible para Dios, por la Biblia sabemos de que Dios sí tiene imposibles, partiendo del hecho en no mentir, que no conoce otro Dios, ni lo puede crear como Él. Dios tiene otro imposible en su poder, el cual es predeterminado. Se rige por sus normas, reglas y sus estatutos, siendo su naturaleza. Si la palabra de Dios dice que Él es vida, para Dios es imposible morir, porque su naturaleza es vida. Y si Dios no hace cosas, es porque está predeterminado por sus reglas, mandamientos y sus principios, porque Él no pervertirá el derecho ni la justicia, y esto lo hace único, y fuera de Él no hay nadie. Finalizo con la expresión que utiliza el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Examinándolo todo y retener lo que es bueno. Mis amados en el Señor, es muy hermoso estudiar la palabra del Señor con el entendimiento, con el razonamiento y la perspicacia, ¿sí? Y no aplicar un texto sin antes analizar el contexto. Esto es muy importante, porque si utilizamos el texto sin entender el contexto, estamos dando un mensaje equivocado, errado. Y lo que hacen con estos textos, que aún
no los han identificado en su contexto, es que confunden a los demás hermanos y los desvían del camino, o los hacen creer de que porque este texto dice, esto así será. Y tengamos en cuenta que hay cosas que sucedieron y que fueron para el pueblo de Israel en aquel entonces, en aquel tiempo. No podemos aplicar lo que sucedió en aquel tiempo en nuestro tiempo. Debemos entender estas cosas. Que Dios es omnipotente porque Dios tiene un poder ilimitado, porque Él es el Todopoderoso. Tengamos en cuenta esto, que en la Biblia no encontramos la palabra omnipotente, pero sí encontramos la palabra todopoderoso. Mis amados en el Señor, en esta ocasión, un saludo en el Señor, recordándoles que Él nos ama mucho y que Él desea y anhela que todos nosotros alcancemos su misericordia y podamos estar en aquellas bodas del Cordero, en aquel gran día, amándonos los unos a los otros, cada día esforzándonos por mejorar en nuestras debilidades, en aquellas falencias que aún tenemos, para así hallar su gracia y alcanzar su misericordia y poder ser coherederos en el reino de Dios. Dios quiere que todos seamos salvos. Es nuestra decisión, es nuestro deber si queremos alcanzar el reino de los cielos. Mis amados en el Señor, les comparto esta bendición espiritual en la cual está en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otra oportunidad seguiremos compartiendo la palabra del Señor. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.